Perfecto. Pues primero que nada, bienvenidos, ¿cómo están? A todos a la Health Data Webinar de agosto 2026. Yo soy la doctora Adriana Vallejo y es un gusto que nos acompañen el día de hoy para dar inicio a esta sesión. El día de hoy tenemos una invitada especial que nos acompaña desde Guadalajara y de forma virtual estamos pues aquí en la línea, pero también nos encontramos en el Hub de Innovación y Emprendimiento Químico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Entonces, somos nuevos aliados y hoy estamos entrenando este webinar. Entonces, vamos a comenzar primero platicándoles un poquito qué estamos haciendo aquí en el ¿cómo se llama? ¿Qué es esta organización del Health Data Science Program? Esta es la agenda del día de hoy, para que la conozcan. Y bueno, el Health Data Science Program es una organización dedicada a impulsar la ciencia de datos e inteligencia artificial en el sector salud de Hispanoamérica desde el 2021. Su misión es impulsar la transformación digital y promover el iniciativa para mejorar la toma de decisiones, la atención médica y la gestión de los sistemas de salud. La organización trabaja en tres áreas estratégicas: la educación continua, la promoción de la ciencia de datos e inteligencia artificial y la vinculación. ¿Sí me escucharon esta parte? ¿Se escucha un poquito de eco? Pero voy a quitar este micrófono. Ujú. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Zaira Pérez García. Ella es médico cirujano y especialista en oftalmología, doctorante líder en transformación digital de los servicios de salud por Harvard Medical School. Es fundadora de Medical Synergy y creadora de Retinia, del cual vamos a platicar el día de hoy, una iniciativa enfocada en el desarrollo de inteligencia artificial para el tamizaje oftalmológico y la prevención de enfermedades mediante el análisis de imágenes de retina y otras iniciativas. Su trabajo integra la medicina, la ciencia de datos y la innovación tecnológica para desarrollar soluciones que amplíen el acceso a la atención especializada. Participa en proyectos de salud digital e inteligencia artificial responsable, promoviendo la colaboración entre profesionales de la salud, ingenieros y científicos de datos para impulsar las tecnologías médicas con impacto clínico y social. Es un gusto tenerla aquí el día de hoy, doctora, para su presentación y bueno, sin más, podemos comenzar. Al contrario, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí y pues felicidades por su proyecto porque realmente creo que es importantísimo que podamos entablar este tipo de conversaciones y estar compartiendo esta información, los conocimientos y lo que se va aprendiendo en el día a día. Así que pues adelante, voy a presentar desde aquí de mi computadora. Sí, Presento por desde favor. aquí. Sí, por favor. Muy bien, denme un segundito. Ahí. Sí, mm, sí tiene acceso. Mientras tanto, si tienen preguntas, pueden ir levantando su mano si están de forma virtual o al final, aquí las personas que están presentes, que nos quieran acompañar, podemos hacer algunas preguntas. ujú. A ver, ¿ya pueden ver ahí mi pantalla? Sí, doctora. Excelente. ¿Hay alguna pregunta? Por lo pronto no. Por lo pronto, no. Denme nada más un segundito para quitar un poquito aquí. Muy bien, pues bueno, me gustaría un poquito conocer a los que estamos ahorita aquí, de qué áreas son. La presentación que traigo, bueno, viene desde lo más simple hasta podemos desarrollarla un poquito más complejo, pero sí me gustaría ver a qué se dedican, de qué áreas, si son científicos de datos, médicos, alguna otra especialidad que puedan tener, ingenieros de tecnologías de la información. Platíquenme por ahí. Claro. Aquí Victoria nos pone QFB. Si gustan, pueden ir poniéndolo en el chat para que la doctora pueda conocerlos. Ok, QFB. Data Scientist, excelente. Ok. Oscar, Data Scientist. Francisco, de Sistemas. Excelente. La doctora Dolores, patólogo clínico, ingeniero de software Josué, pediatra, QFB. Excelente, excelente. Muy bien. Biotecnología y analista de datos. Excelente. Ok, especialidad en análisis de datos. Muy bien.
Muy bien. Pues esta justamente es la parte interesante de todo este sistema que estamos intentando desarrollar aquí en México, de hacer esta comunidad desde diferentes perspectivas. Y justo esta es la base fundamental de nuestro sistema, donde estamos intentando buscar transformar la visión con la inteligencia artificial. Retina AI es un proyecto que al día de hoy lo vamos a presentar como un caso de estudio de innovación responsable, porque si algo es importante para desarrollar este tipo de tecnologías es justamente que nos apeguemos a todas las normativas de seguridad, tanto para los pacientes, para los quienes están directamente en contacto con la información, que es, como todos sabemos, pues información bastante sensible. Entonces, pues yo soy la doctora Zaira Pérez y vamos a presentar este caso de estudio para que podamos... Ay, creo que no me está dando. No quiere avanzar. Por ahí se escucha una voz. Ujú. No quiere avanzar. A ver, denme un segundito. Claro, no se preocupe. No, no me da. Ah, ya. Ok, listo. Ahí, ya, ¿verdad? ¿Sí se Sí, vio? Ok. Entonces vamos a iniciar con el dilema principal. ¿Por qué tantos algoritmos prometedores nunca llegan al paciente? Tenemos diferentes perspectivas en las cuales debemos de entender cuando estamos creando a cualquier sistema de inteligencia artificial, cualquier sistema de tecnología, háblese un software, una aplicación, cualquier sistema, debemos de preguntarnos si este sistema que estamos creando realmente va a cumplir el objetivo que nosotros estamos buscando cumplir. En el caso de las tecnologías aplicadas en ciencias de la salud, es un área bastante compleja porque implica diferentes aspectos. A grandes rasgos podemos hablar de el desempeño algorítmico en los datos de prueba, hablaremos más adelante, pero también debemos de enfocarnos en que estos sistemas tengan una utilidad clínica en un contexto real, además de un impacto real en nuestro cliente final, que en este caso sería el paciente. En México, hablando sobre lo que nosotros investigamos y el área que nosotros abordamos, pues estamos intentando atacar un problema de salud importante que se conoce como retinopatía diabética. Este problema es una enfermedad que afecta a los ojos de nuestros pacientes que viven con diabetes y, sin embargo, esta enfermedad, la retinopatía diabética, les puede ocasionar ceguera con, en muchas ocasiones, pérdida irreversible de la visión que está afectando a nuestra comunidad y que estamos hablando no nada más del problema que vive la persona, sino que se genera un problema social porque estos pacientes cada vez son más jóvenes, cada vez están siendo afectados por este problema de salud y esto impacta tanto a nivel social, económico, global en toda nuestra población. La retinopatía entonces debe de ser diagnosticada a tiempo para que pueda ser tratada y detectada y tratada para que no genere este tipo de complicaciones. Hoy por hoy se cree que hasta un 32% de los pacientes con diabetes están afectados en México, mientras que solamente menos del 6% de los pacientes diabéticos es referido a un oftalmólogo porque se considera un sistema de atención de tercer nivel. Si estructuramos esto dentro del sistema de atención de salud de nuestro país, el primer nivel son las clínicas de atención primaria, como es no sé, una clínica de salud, inclusive una farmacia, de las farmacias que ahora abundan, pues, por todos lados, son médicos de atención de primer nivel. El segundo nivel, hablándolo a nivel institucional, sería ya una institución, por ejemplo, dentro del instituto son clínicas que ya tienen áreas de especialización donde podemos encontrar especialistas como los oftalmólogos, pero la mayor parte de los casos se encuentran en hospitales muy grandes, hospitales de tercer nivel, llámese los civiles, el civil viejo, aquí en Jalisco, pues, el Centro Médico Nacional de Occidente o el Siglo XXI.
La Raza, no sé, hospitales grandes son los que normalmente tienen este tipo de prestadores de servicio de tercer nivel, que es la oftalmología, por lo cual estos pacientes pues no pueden acudir a estos sistemas no acuden de primera instancia a estos sistemas de tercer nivel y pueden estar desarrollando la enfermedad sin que nadie lo sepa y sin que nadie lo detecte. No sé por qué no me está, o sea, en ratitos sí avanza y en ratitos no. A ver, ¿sí lo están viendo ahí ustedes? Sí, doctora. A ver, no quiere evolucionar. Ahí, mira, se detiene. Perfecto. Ok, cuando creamos cualquier idea que nosotros tenemos que considerar, debemos de pensar y considerar que el paciente debe de estar en nuestro enfoque principal para la creación de este tipo de sistemas. ¿Perdón? Si pueden cerrar el micrófono, Carla. Cassandra, perdón. Ok. Aquí encontramos que el cuello de botella en la creación de este tipo de sistemas no empieza con el algoritmo. De hecho, existe todo un sistema que debemos de entender, analizar, conocer e incluso empatizar para que nosotros podamos crear un sistema que realmente resuelva el problema que estamos teniendo. Tenemos que existe entonces un gran número de pacientes, de personas que viven con diabetes, que ni siquiera son valorados para la cuestión de la retinopatía diabética. Acuden a un sistema de atención primaria donde hay acceso limitado. No existe incluso sistemas de atención primaria en todo el país, por lo cual esto también genera un tamizaje que no tiene el sistema la capacidad de tamizar o de evaluar a todas las personas o a todos sus este, a todas las personas en México que puedan tener o que puedan vivir con esta enfermedad, lo que hace que este tamizaje sea mínimo y por tanto la referencia a las personas especializadas, que también contamos con menos especialistas, pues generamos una tasa bastante baja. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos aquí es, ¿necesitamos llevar a todos esos pacientes al especialista o podemos llevar parte de la capacidad diagnóstica hasta donde está el paciente? Háblese a los lugares más remotos, háblese a los lugares pues más cercanos de aquí en la misma ciudad. Lo importante es que consideremos facilitarle el proceso y el acceso a los servicios de salud a estos pacientes. Y sigo sin entender por qué en ratitos no da esto. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos para poder resolver este tipo de situaciones? Bueno, dentro de la oftalmología tenemos una gran ventaja. La oftalmología todo es a través de imágenes, imágenes que vemos a través de equipos bastante caros, por cierto, o imágenes que podemos tomar como es una fotografía de la retina. Con una imagen puede ser la fotografía de la retina, nuestro punto de entrada para poder evaluar estas imágenes y a través de visión por computadora podemos tener una detección automatizada de ciertos patrones que nos permitan poder hacer la evaluación de estas imágenes y con ello los pacientes poder ser referidos de una forma mucho más oportuna o bien poder tener acceso a una orientación médica a través de servicios de telemedicina. Siempre es importante que toda esta información que nosotros estamos utilizando sea validada por un especialista, tanto en el prediagnóstico como en el diagnóstico final que tengamos con nuestros pacientes. Viene aquí entonces una segunda pregunta. ¿Puede la inteligencia artificial ampliar la capacidad de tamizaje sin sustituir el juicio clínico o el juicio de nuestros médicos, que es una de las grandes dudas y de los grandes temores de nuestros especialistas? Pues con este sistema que ya se implementó en Jalisco, nos dejó un experimento del cual podemos aprender y tomar bastantes notas para poder mejorar estos sistemas. Retina ya se inició en julio del 2020 con un diseño y planificación basado desde el principio en herramientas digitales, en el cual el piloto fue ejecutado de agosto del 2021 a marzo del 2022, donde
el sistema era algo bastante simple: tomar una fotografía retiniana, la cual iba a ser analizada por un sistema de deep learning, con el cual iba a tener un sistema de verificación por los oftalmólogos para poder identificar cuáles pacientes sí presentaban esta enfermedad y por tanto poder ser derivados a los especialistas adecuados en un tercer nivel. El algoritmo, por ahí se escuchan algunos ruidos, pueden apagar por favor sus micrófonos. El algoritmo es solamente una pieza que integra esta creación de sistemas que nosotros estamos intentando crear para solucionar un problema. Volvemos a lo mismo, es importante que entendamos las características que tienen nuestros pacientes, es importante que entendamos cómo se va a integrar ese sistema de detección dentro de un sistema que ya existe clínico de tamizaje, porque desde ahí vamos a encontrar desde renuencia de las mismas personas que laboran en esos lugares, hay una dificultad para poder hacer uso de estos elementos o no, o poder integrar esta solución que nosotros estamos creando a este sistema que ya existe. Evidentemente necesitamos crear este algoritmo con todas las bases científicas y con todos los respaldos necesarios, que exista una validación, que exista una retroalimentación importante y que exista un sistema de referencia para que realmente tenga una aplicación práctica nuestro sistema. Pero es importante que entendamos que aunque el algoritmo, el que creemos o generemos este algoritmo de nuestra aplicación, nuestro sistema, nuestro software, la solución que nosotros consideremos, debemos entender que no es todo el sistema, es parte. La inteligencia artificial y las herramientas que nosotros estamos utilizando son parte de un sistema que aquí lo mencionan en este estudio como un sistema sociotécnico, no como un modelo aislado. Y aquí viene el por qué, cuando nos deje. Es para que nos dé la oportunidad. Claro. Es importante, si es que no sé si es como que tarda pero ya está cargado toda la presentación. Solo me dice que ya, pero no avanza. Ah, Aquí viene el porqué. Dentro de este estudio piloto que se realizó, se ejecutó en Jalisco, 1,053 pacientes fueron evaluados, de los cuales el 66% eran mujeres, 73% entre 50 y 79 años, 15,9% tenían algún grado de retinopatía diabética. Estos fueron los 168 pacientes que se detectaron con esta alteración y la edad promedio de las personas que vivían con diabetes era 11 años del tiempo de evolución. La edad promedio, este es un dato bastante importante. La retinopatía que fue referible, es decir, que fue necesario que realmente acudieran a un servicio de tercer nivel de forma urgente o de forma prioritaria, fue en el 5,3%. El 29% de los pacientes llegaron sin saber que tenían algún problema de afección en la retina y fueron derivados. Entonces viene la pregunta: ¿cuántos pacientes permanecen fuera del sistema, pero nunca fueron tamizados? ¿Cuántos pacientes realmente no han sido ni siquiera evaluados o ni siquiera analizados por nuestros sistemas de salud? Entonces, una vez que son detectados, pues tenemos la premisa de que una vez que los detectamos, los podemos derivar para que lleven un tratamiento adecuado. Normalmente en el modelo tradicional, según este estudio, se requieren aproximadamente 14 días para poder realizar el diagnóstico. Yo aquí les voy a hacer un comentario. Estos son datos que se establecen pues para poder tener un marco de referencia de cuánto es el tiempo que tardamos una vez que detectamos un paciente que tiene un problema de salud visual y lo derivamos con el especialista. Pero la realidad en nuestro país a nivel nacional es que dentro de nuestra población, los pacientes, una vez que son detectados con algún problema de visión secundario o relacionado con la diabetes, llegan a tardar entre 2 y 6 años para que realmente lleguen a un especialista de la salud.
estamos hablando de un gran porcentaje de nuestra población que en muchas ocasiones, como ya lo mencionábamos, no reciben esta atención. En teoría, con este protocolo se logró reducir dentro del modelo tradicional, si el paciente ya llegó al servicio, o sea, estamos hablando de estos pacientes que ya están en el servicio, ¿cuánto es el tiempo máximo que redujo el sistema con la inteligencia artificial? Pues lo redujo de 1 a 2 días máximo. De 14 días que tardaban en poderlo derivar al especialista, ahora con el sistema en 2 días ya podían tener una hoja de referencia para acudir con un especialista de tercer nivel. Sin embargo, es importante que identifiquemos que el hecho de que detectemos el problema no resuelve el problema. El verdadero problema es qué tanto de esos pacientes que fueron referidos por el algoritmo, que en este caso fueron 241, identificados con criterio de referencia, ¿cuál porcentaje, qué tantos pacientes realmente llegaron al especialista? Y aquí es donde tenemos una brecha gigantesca. Acudieron a consulta solamente 129 pacientes, de los cuales 112 no acudieron. O sea, a pesar de que se les hizo el tamizaje, no acudieron, ya tenían su sistema de envío y no acudieron. Entonces, la realidad clínica de este sistema nos demuestra que detectar el problema no es la única no es nuestro único objetivo de solución o de generar esa solución del problema. Debemos detectarlo, referirlo, dar asistencia para verificar que realmente estas personas hayan recibido atención y entonces obtener un verdadero resultado de impacto. La detección clínica, en este caso con la inteligencia artificial, realmente no nos está arrojando un verdadero resultado clínico o un verdadero impacto a nivel clínico. Como aquí bien lo expresamos, una predicción correcta sin seguimiento efectivo, pues no transforma en nada la trayectoria del paciente. Entonces se convierte en una aplicación inútil hasta cierto punto. La pregunta de esta parte es, ¿de qué sirve identificar al paciente más rápido si no nos cercioramos que el paciente realmente llegue con el especialista y realmente tenga una atención adecuada? El algoritmo en este caso realmente no fue el problema, fue el que mejor funcionó, pero si no mejoramos el sistema que rodea alrededor de esta creación, de este algoritmo, de esta herramienta de inteligencia artificial que estamos utilizando, pues se va a perder todo el valor clínico que podamos aportar y la solución pues no va a tener una verdadera aplicabilidad. Es importante también mencionar que, como en todo, los sistemas también se equivocan. Más allá del abandono del paciente que no acudieron a su cita, pues existe una segunda capa de error. El propio algoritmo clasificó incorrectamente algunos pacientes. Como pudieron ver, existieron 20 falsos negativos de 306 pacientes que debían referirse, 20 no fueron referidos por el algoritmo, 190 falsos positivos de 747 pacientes que no debían referirse, 190 fueron referidos. Entonces, aquí tenemos que es como si se apilaran diferentes errores que van generando que nuestro sistema, aunque sea prometedor, pueda no tener la utilidad que nosotros estamos considerando. En este caso, estos falsos negativos que implican un riesgo clínico bastante alto porque el paciente sí está enfermo. Un falso negativo significa que la persona sí tiene el problema, pero el algoritmo no lo alcanzó a detectar. Entonces se queda sin diagnóstico, se queda sin tratamiento y el problema sigue evolucionando hacia los estadios irreversibles, que justamente es nuestro objetivo de poder evitar o revertir. Los falsos positivos, en cambio, generan un costo operativo. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene criterio de referencia, sin embargo, el algoritmo sí lo detecta como que tiene criterio de referencia, se genera el envío y todos ahora sí que la inversión que implica el enviar a este paciente a una consulta especializada innecesaria, generando también, pues, datos de ansiedad en el paciente al momento de darles un diagnóstico que no era el adecuado. La pregunta aquí es, todos sabemos que el algoritmo siempre va a tener un margen de error. Siempre va a existir algún margen de error. La pregunta es, ¿cuál error estamos dispuestos a aceptar?
Si elegimos los falsos negativos, que el paciente está enfermo y lo clasificamos como no referible, la consecuencia es que va a seguir progresando la enfermedad sin tratamiento, con pérdida visual y va a ser un costo humano elevado. En cambio, si elegimos los falsos positivos, el paciente sin criterio de referencia, pero que sí lo hemos enviado, lo que va a ocurrir es que vamos a generar una saturación del sistema con un costo operativo más la ansiedad que generamos en el paciente. Es importante aquí que entendamos que el por qué la complejidad de este tipo de decisiones, porque no nada más es mejorar el algoritmo matemáticamente. Aunque ustedes me puedan decir, bueno, es que vamos a generar entonces, vamos a enfocarnos en generar un sistema que tenga una alta predictibilidad, que tenga una alta sensibilidad y especificidad, pues la cuestión es que aunque lo intentemos, siempre vamos a tener ese pequeño margen de error y debemos de tomar las decisiones adecuadas sobre cuál es el menor de los males que vamos a aceptar y cuál es el camino que estamos dispuestos a seguir para generar esta metodología que nos permita constantemente ir mejorando nuestros propios sistemas. Aquí es importante que entendamos que dentro de nuestra respuesta o la solución que nosotros debemos de dar para generar estas mejoras a nuestros algoritmos y a nuestro sistema en forma general, es que también debemos de entender tanto aspectos de nuestra población objetivo, la capacidad del sistema, por ejemplo, cuántas consultas especializadas sí puede absorber o no nuestro sistema de salud en el que estamos implementando nuestra solución. ¿Qué consecuencias clínicas son las que vamos a tener de acuerdo a la elección de cuál es el área de mejora que vamos a poder implementar? Recordemos que los recursos son limitados. Por más que queramos decir, bueno, pues es que vamos a mejorar absolutamente todo, pues no, los recursos son limitados y por eso es importante que tengamos en cuenta y en nuestro radar esos recursos disponibles para realmente poder hacer que nuestro sistema, aunque esté funcionando en porcentajes de error aceptables dentro de las normativas, que realmente estos sistemas generen un impacto positivo a la mayor parte de la población con los menores recursos existentes. Realmente podemos decir que pues no existe una respuesta universal al ajuste de este threshold, de esta área de oportunidad. Existe una respuesta correcta para un programa establecido, para una población establecida dentro de un sistema de salud establecido. Y esto lo vamos a ver inclusive cuando nosotros queramos implementar este tipo de sistemas, que queramos reproducir, por ejemplo, en esta misma etapa que nosotros estamos intentando reproducir esto que ya se hizo en el 2020, poderlo reproducir en la actualidad, pero en sistemas o comunidades donde es menor todavía la accesibilidad a los servicios de salud. Recuerden que este protocolo piloto se generó en 3 clínicas de salud aquí en Jalisco, pero eran clínicas de salud encontradas en la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, una zona donde existía el recurso, donde existía la accesibilidad, tanto para que los pacientes pudieran acudir a la zona, para poder tener al personal, poderlo capacitar, para poder tener el acceso a la información. Y cuando intentamos replicar este tipo de sistemas en comunidades que no tienen esas mismas características, entonces nos vamos a dar cuenta que nos vamos a topar con pared. Es importante que nos demos, que analicemos entonces para la creación de este tipo de sistemas, que el problema de tamizaje, por ejemplo, al momento de crear nuestra solución, que aquí lo que queremos es hacer un screening inicial o un tamizaje inicial a nuestra población, el problema debe de ser analizado desde el principio y crear estas soluciones enfocadas en solucionar cada uno de estos componentes que hemos mencionado, que incluyen todo el sistema de salud que va a impactar dentro de la misma solución. Y no nada más enfocarnos en que nuestro algoritmo sea perfecto, que sí, es importante, pero es más importante aún que entendamos realmente el problema que estamos solucionando o que estamos intentando resolver. Es ahí donde desde el diseño de nuestras metodologías, desde el diseño de nuestras soluciones,
debe de estar nuestro paciente o nuestro cliente final, debe de estar dentro de nuestro radar desde el principio y debemos de enfocarnos en desarrollar estas soluciones tal cual como lo especifica el Design Thinking. Debemos de pensar con este cliente ideal dentro de nuestra solución, ¿sí? Es importante que entendamos que nuestra solución algorítmica, por ejemplo, la vamos a desarrollar basado en intentar resolver estos problemas de salud, pero debemos de intentar generar metodologías que nos permitan que el sistema o el modelo no falle de forma sistemática, para que de esta manera estas variables o estos fallos o estos errores que puede estar teniendo nuestro sistema, pues lo tengamos evaluado desde el principio. En este caso, por ejemplo, debemos de evaluar, pues, lo que ya veníamos diciendo, la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo, así como el comportamiento del modelo en todos los umbrales posibles para que realmente no haya errores del algoritmo que aumenten o potencialicen estos errores que se van a generar inclusive dentro del sistema. Las probabilidades, aquí es importante una pregunta, y esto lo hago para todos ustedes. En, si ya han creado algún sistema o algún modelo de inteligencia artificial que intente resolver un problema, en este caso que nosotros ahorita les estamos presentando, decidirían optimizar el modelo para que digamos, para que este, mm, esa precisión general, precisión de tu sistema sea mejor, o para intentar proteger la decisión clínica que estamos teniendo aquí en el caso de nuestros pacientes. ¿Cuál es la elección métrica o cuál es el objetivo en el que tendríamos que enfocarnos? Ya dijimos que en este caso tenemos pues un error en el que el paciente sí se detectó, hubo los falsos positivos y los falsos negativos. Sí se detectaron algunos pacientes, pero ni siquiera fueron, bueno, casi la mitad, del 40 y tantos % de los pacientes no acudieron a su valoración, pese al que el sistema sí fue adecuado y sí detectó el problema, o los errores que el mismo sistema tiene de estos falsos negativos y estos falsos positivos, el mejorarlos. Aquí, dentro de los que estamos aquí, ¿cuál sería la elección si ustedes tuvieran en sus manos la toma de decisión de poder hacer un cambio? Tienen que elegir empezar por uno porque los recursos no ayudan para poder impactar a todo el sistema. Entonces, ¿por cuál empezarían? A ver, por aquí algunos que son de los científicos de datos, si me pueden poner aquí ¿cuál sería su decisión o su criterio para poder tomar esa decisión de por dónde empezar a mejorar ese sistema? ¿No? Este, creo que por ahí, bueno. Quiero decirles que esta realmente es una decisión bastante, bastante complicada. Es una decisión a la cual nos vamos a enfrentar cada que nosotros queramos crear un sistema que solucione algún problema, sobre todo en el área de la salud, porque tenemos muchas preguntas al aire que nos vamos a encontrar desde la perspectiva que nosotros estemos analizando. Obviamente, a lo mejor si le pregunto a un científico de datos, me va a decir, no, pues yo mejoro el algoritmo y con eso ya vamos a mejorar la capacidad de nuestra herramienta para poder detectar estos problemas. Pero ¿de qué te sirve mejorar el algoritmo? ¿De qué te sirve mejorar matemáticamente en las matrices, todos los sistemas del deep learning, enseñarle mejor a tu computadora el que pueda detectar mejor estos problemas, si estamos viendo que tampoco tenemos esta solución y que esta solución no está llegando o no está generando el verdadero impacto que nosotros estamos buscando? Entonces, es importante que sí lo hagamos, que sí hagamos este análisis en cada uno de estos factores de
cuál es, en qué vamos a poner nuestra atención para poder generar estas mejoras y sobre todo entender que van a tener que ser mejoras continuas. Aunque yo quiera crear el sistema perfecto de detección de enfermedades a través de una imagen de la retina, nos dimos cuenta en este sistema y en otros algoritmos que hemos generado que realmente si no existe un elemento de análisis constante, de iteración, de tener esa retroalimentación, definitivamente estamos condenados al fracaso, tanto en el algoritmo como en el sistema per se que se puede implementar dentro de un sistema de salud. Aquí tenemos una pregunta fundamental. ¿Quién le enseña a la inteligencia artificial qué significa enfermedad? La calidad del modelo es una función directa a la calidad de sus etiquetas de entrenamiento. Entonces, sí, dentro del sistema debemos de mejorar el etiquetado de nuestras imágenes, que es un área de oportunidad que podemos mejorar definitivamente. Sin embargo, es importante que también entendamos que para que se genere esa mejora, debemos de tener esta concordancia o este trabajo en equipo con los clínicos o los médicos clínicos que vayan a estar generando esa retroalimentación de si realmente el paciente fue o no etiquetado, o la imagen de ese paciente fue o no etiquetada de forma correcta. Recuerden que dentro del sistema de tamizaje que se generó en este sistema de inteligencia artificial, pues es importante diferentes datos. Por ejemplo, la captura, la imagen. La imagen que estamos capturando realmente tiene todas las características de calidad para que pueda ser evaluada por nuestro algoritmo. Realmente está teniendo esa etiqueta, estamos teniendo esa concordancia entre lo que el algoritmo está detectando y estamos teniendo un sistema detrás de ese algoritmo que esté analizando cada una de las etiquetas y esté determinando si hay esa concordancia, si hay eh, este, mm, ese factor que nos pueda decir que realmente la máquina, si lo podemos llamar así, está detectando el problema real. En el caso Jalisco, cada paciente referido fue verificado oftalmológicamente. Eso fue una gran ventaja y esa verificación constituye un gol estándar que permite entrenar y validar el modelo con etiquetas pues mucho más confiables. Y es aquí donde entra el Human in the Loop, ¿no? Que es una parte o una herramienta importantísima que debemos de integrar dentro de nuestros sistemas de inteligencia artificial que queramos utilizar para detección de esta y cualquier enfermedad. Sin embargo, también debemos entender que el human in the loop, es decir, que exista un ser humano que esté evaluando, analizando, corrigiendo y reencaminando a nuestros sistemas de inteligencia artificial, pues es de bastante utilidad, pero a la vez también le quita mucha de la velocidad de análisis que que nuestro propio sistema de inteligencia artificial pueda estar teniendo. Entonces, parte de este retraso que tenemos o esta mejora que hubo de 1 a 2 días de que el paciente pudiera acudir, pues era porque existía este human in the loop que tenía que analizar estas etiquetas y tenía que verificar que realmente se haya etiquetado de forma correcta esa imagen para realmente hacer un diagnóstico mucho más certero. Pero es importante que entendamos que dentro de ese human in the loop, pues va a haber diferentes también ambigüedades diagnósticas en el cual lo ideal es tener diferentes humanos, diferentes oftalmólogos en este caso, que puedan determinar si esa etiqueta sí representa un problema de salud o un diagnóstico específico y va a haber variabilidad entre los diferentes especialistas. Entonces debe de haber también un sistema de resolución de conflicto donde en esas discrepancias exista un sistema que pueda generar una solución a esa discrepancia y podamos enseñarle a nuestro algoritmo el por qué se generó esa discrepancia, en qué punto se generó y por qué es importante que el algoritmo lo tome en cuenta y lo integre a su sistema para evitar o más bien para mejorar o generar este modelo de mejora continua. Sin un ground truth confiable, el modelo aprende ruido, es decir, si no estamos ahí constantemente analizando esos resultados que nos está arrojando nuestro sistema,
pues el algoritmo va a aprender todo ese ruido, no va a entender por qué ciertas etiquetas sí pasaron como válidas y cuáles otras etiquetas no. Y entonces vamos a generar un sistema que más allá de las alucinaciones que también pueda tener nuestro algoritmo de inteligencia artificial, pueda generarnos entonces este otro tipo de errores que están constantemente en el sistema y están generando una amplificación de ese ruido, generando cada vez que las siguientes etiquetas contengan cada vez más errores, por explicarlo de alguna forma sencilla. Es por eso la importancia de que dentro de nuestro sistema, al momento de elegir qué es lo que vamos a corregir, pues una de esas partes que debamos de corregir, pues sean la calidad de esas imágenes para que esa calidad pues no la separemos de todo lo que estamos invirtiendo en la creación de nuestro modelo. Otro punto importante. El dataset clínico no es solamente una carpeta de imágenes, como les mencionaba. Es importante que entendamos que debemos de analizar esas imágenes si realmente tienen representatividad, es decir, la población que estamos analizando realmente refleja la población donde se va a usar el modelo. No es lo mismo si yo utilizo imágenes de la India, por ejemplo, en pacientes que tienen otro test, inclusive así como es el test del color de piel, hay diferencias muy importantes en el color, digamos, o las características clínicas imagenológicas de la retina de otros lugares del mundo, de otros pacientes del mundo que se deben de tomar en cuenta. Es importante tomar en cuenta la prevalencia y el balance de las clases, la calidad de imagen que les decía. No es lo mismo si la resolución, la iluminación, si la imagen tiene artefactos, que estos van a afectar no solamente al algoritmo, sino también cuando los evalúe el médico, el clínico, el oftalmólogo, pues también va a tener dudas sobre si esa imagen es una imagen representativa que pueda ser evaluada o no pueda ser evaluada. Ahora bien, ¿cómo se van a manejar esas imágenes de baja calidad? No nada más es decir, esta imagen no sirve, sino determinar por qué no sirve, qué debemos de mejorar y aprender de ellas para poder mejorar esa calidad de imágenes que está formando nuestro dataset. Es importante, pues, todo lo que ya sabemos que la metadata incluya, pues, pacientes que saber la edad, el sexo, las comorbilidades, con qué dispositivo se capturó, qué operador fue el que lo capturó, porque todas esas son variables que pueden generar factores de confusión y pueden generar alteraciones dentro de nuestro propio modelo, así como la diversidad poblacional que ya platicábamos. Entonces, es importante que dentro de esta estructura, nuestros modelos, pues analicemos todas esas variables, tengamos ese control de calidad y podamos generar pues todas estas herramientas de autoaprendizaje de nuestro sistema para que realmente podamos hacer útil este sistema a largo plazo y no estemos generando pues todo ese ruido, todas estas alteraciones que luego se convierten pues en un círculo vicioso que nos va a ir arrojando cada vez información peor que cuando iniciamos con 1000 pacientes. ¿Me explico? Es importante que entendamos esto. Si desde el principio no corregimos esos errores en el entrenamiento de nuestros algoritmos van a generar como si fuera una bocina o un altavoz, que esos errores se van a ir multiplicando, se van a ir haciendo cada vez mayores y nos pueden arrojar, aunque nuestro sistema, nuestra base de datos inicial haya sido adecuada, posteriormente, si no seguimos con esa iteración, con ese análisis y con esa retroalimentación continua, entonces el sistema puede desviarse y ocasionar que ese margen de error, que en un principio, en este caso nuestro algoritmo, fue de cierto porcentaje, pues a largo plazo, cuando lo utilicemos en otras poblaciones, con otras cámaras fotográficas, con otros personas que capturen la imagen con otras características de estas imágenes, pues el error puede amplificarse por mucho. Entonces, eso es algo importante, que tengamos ese control de calidad automático para evitar propagar estas imágenes que no sean graduables al modelo y evitar que ese fallo en el procesamiento siga introduciendo sesgos sistemáticos a nuestros modelos.
siempre es importante que la explicabilidad del por qué estamos este, analizando y determinando que esta imagen sí es válida o no es válida, sea trazable para que se pueda educar a nuestros modelos de sistema de análisis. ¿Hasta ahorita vamos bien? Ya casi estamos Está terminando, ya bien, nada más que nos permita. claro, A ver. Sí. Otra vez. Bueno, perfecto. en pocas palabras, nuestro modelo tiene que estar estructurado desde entender a nuestro objetivo, cuál es nuestro cliente paciente ideal. En este caso, pues la mayoría de los modelos están dirigidos a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que verdaderamente queremos resolver? Y que no nada más nos enfoquemos en el algoritmo, que es parte fundamental e importante para no generar estos errores o estos sesgos, sino que también entendamos cómo funciona todo el sistema de principio a fin para que realmente podamos crear una verdadera solución que tenga impacto en esa población objetivo a la cual queremos ayudar o mejorar. Y hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si gusta puede levantar su mano, abrir el micrófono. Gerardo Saucedo, ¿tiene aquí alguna duda? A ver. Sí, quizás no es el alcance o el tema de esta plática, pero quisiera saber qué medidas o qué han hecho para disminuir ese porcentaje de pacientes que abandonan el tratamiento, de qué forma los concientizan o los educan para reducir ese número. Si pudieras comentar. Muy buena. Sí, muy buena pregunta, Gerardo. Justamente en este análisis, cuando nos dimos cuenta que, pues, aunque se había hecho la detección de esta alteración y se había hecho el envío, porque se había hecho inclusive la hoja de envío a su unidad correspondiente, en este caso al civil, para que fuera atendido por los especialistas y el paciente no acudió, pues fue ahí donde nos preguntamos cómo podemos hacer que nuestro algoritmo pueda tener esta continuidad o pueda llegar hasta esas instancias. Aunque el algoritmo no fue creado, digamos, pensamos en el algoritmo como, ok, ¿yo qué quiero solucionar? Ah, pues quiero que se detecte más tempranamente esta enfermedad. Pues sí, pero ¿para qué quieres que se detecte? ¿Qué vas a solucionar con eso? ¿O hasta dónde va a llegar esa detección? Porque la información por sí sola no me sirve de nada. Entonces, eso al principio no lo habíamos pensado, eso no se consideró en el principio, hasta en el aprendizaje. En este primer, bueno, no fue el primero realmente, pero en este gran análisis, pues nos encontramos que de nada servía nuestro algoritmo si no teníamos un sistema de continuidad en el cual, una vez que se detectara el paciente, pudiéramos integrar pues un sistema de seguimiento de nuestro paciente para verificar que realmente haya llegado a la unidad, inclusive para cerciorarnos de que se pueda dar el tratamiento adecuado o la solución a esa persona en específico. Sin embargo, pues nos topamos con un problema que es ahí la integración de los expedientes clínicos electrónicos, ¿no? Que esta parte, son otra línea de, digamos, administrativamente Sí. y políticamente, inclusive, teníamos que hacer otro tipo de metodología para poder hacer esa integración. Específicamente a este sistema no se lo integramos, ahorita es en la parte que estamos trabajando en esa integración con el expediente clínico electrónico para que ese expediente clínico electrónico pueda estar en las diferentes unidades, tanto en las de primer nivel, y que de ese primer nivel tenga quien sea que lo vea en un segundo y tercer nivel, pueda dar ese seguimiento a ese paciente y llevar esa trazabilidad de el proceso que está llevando, digamos, el journey de nuestro paciente hasta el punto final donde realmente le generemos una solución y un verdadero impacto a su problema. ¿Se ha implementado? No. ¿Está la idea ya? ¿Está ya el trabajo de generar APIs con esos sistemas del expediente clínico electrónico para poder
regular y poder dar ese seguimiento, que esa imagen tenga un impacto en ese expediente, que ese expediente pueda verse reflejado en un primer nivel, en un segundo nivel y hasta que llegue a su tratamiento final y su alta del sistema. Entonces, esto pues implica pues muchas más autorizaciones, muchas más cuestiones legales inclusive, porque Sí. legalmente ahorita en México todavía no tenemos esa posibilidad de que realmente nuestro sistema clínico electrónico pueda tener, digamos, la usabilidad en cualquier nivel hospitalario, pues hablando específicamente, pero la idea ahí está. ¿Sí me expliqué? Ok, bueno, es que pensaría yo que no sé si ustedes ya hacen temas de pláticas, informativas con pacientes, o por ejemplo lo que hace ISSSTE, que ellos bueno, en su Instagram desglosan temas muy complicados con memes y cosas que llegan, digamos que el paciente lo puede digerir mejor y es más, digamos, es menos reacio a abandonar el tratamiento. No sé si Ah, ustedes han ok. considerado. Ya entiendo tu pregunta. Sí, Sí, no, definitivamente, inclusive Secretaría de Salud tiene un sistema donde generó comunidades de pacientes que viven con diabetes, donde se les integra ya, a un sistema de educación continua o a un sí, sistema ya de avisé. difusión de toda esta información. Si me ayudan por ahí a apagar los microfonitos. Sí, definitivamente contamos con este sistema. El problema es que, pues, muchas veces el alcance sigue siendo limitado. Por más que queramos decir, sí llega a toda la población, los pacientes que, en este caso, por ejemplo, que fueron evaluados, se generó un sistema donde los mismos médicos, o bueno, el personal que les atendió, se da un seguimiento y se pudo evaluar, que fue la forma en la que pudimos detectar que no acudieron a su sistema de tercer nivel, a su servicio de tercer nivel o a su consulta de seguimiento. Pero aún así, o sea, es difícil que lo podamos implementar pues a nivel nacional. En este caso fueron 1053 pacientes que con un equipo de médicos, de trabajadores sociales, de enfermeros, de diferentes áreas de especialización, pues se pudo lograr que vía telefónica o vía las pláticas que se les dan a los pacientes, podamos hacer ese trabajo de difusión, pero pues de ahí viene la complicación de esto, de la implementación de estos sistemas, porque pese a que sí lo hacemos, pese a que se hace el esfuerzo y la inversión económica y estratégica, aún así el porcentaje pues fue bajo porque tenemos pues una poca, digamos, hay muchos factores culturales también que debemos de afrontar y que debemos de abordar. Los Claro. pacientes, inclusive cuando se les hizo la invitación para que formaran parte de este protocolo, hubo muchos pacientes que no aceptaron por temor a que me van a robar mis datos biométricos, a que van a hacer mal uso de información de las imágenes que se están tomando. Hay mucha desinformación, muchos mitos al respecto, desde el aspecto de, por ejemplo, me están diciendo que tengo un problema en mis ojos, pero yo no siento nada, yo no veo nada, yo lo veo normal, digamos, que es un gran problema de salud que tenemos en la actualidad. Y estoy casi segura, porque soy oftalmóloga, les digo, que gran parte de la población no acude a valoración porque no siente ninguna alteración o ningún daño. Entonces, combatir esto, pues estamos hablando de otro sistema mucho más importante, a lo mejor, o fundamental, que también debemos de trabajar, que es la educación de nuestra población, que desafortunadamente no tenemos integrado eso. Y en este caso lo constatamos, pese a que el paciente se le dijo, se le explicó qué se encontraba en su imagen y que era importante que por los hallazgos de esa fotografía acudiera a valoración con un especialista. En muchos de ellos en su mente estaba la respuesta de, pero yo no siento nada, ¿para qué voy a ir a perder mi tiempo todo el día en el hospital, a que me atienda alguien de algo que yo no tengo ninguna molestia? Entonces, es una realidad, que también nos enfrentamos a esa realidad y que será parte también de, pues, otros programas de mejora que tengamos que, educar a nuestra población en estos aspectos. Definitivamente. Gracias por tu pregunta. Gracias. ¿Alguien más?
Hola, doctora. Hola, a tus Este, muy interesante la plática. Yo nomás ahí por decir, no sé si ya la parte de integración a un sistema de salud y al expediente electrónico, ahí siempre es un tema. No sé si ya valoraron un poquito la cuestión de, por decir, como los criterios de inclusión, ¿no? Yo supongo que a lo mejor los criterios de inclusión pueden venir incluidos diagnósticos, que luego Ujú. vienen en CIE 10, ¿no? Pero Sí. luego, por decir ahí, cómo han valorado la cuestión de que en el diagnóstico, no sé, que pongan el médico tratante que ponga visión borrosa, otro que ponga diplopía, otro que ponga presbicia, otro que ponga otras alteraciones en visión. No sé si han visto como una capa semántica o algo para darle estructura a los diagnósticos. Sí, realmente dentro de esta plataforma, bueno, la plataforma es la fotografía, pero tenemos un background de información clínica, médica, esta información fundamental que necesitamos, porque, bueno, empezando porque este grupo de pacientes que nosotros analizamos, pues son pacientes que ya deberían de tener el diagnóstico de diabetes, ya deberían de haber sido diagnosticados como diabéticos. Sin embargo, desde ahí, pues, debemos de entender que los diagnósticos diferenciales o los diferentes diagnósticos, no nada más de nivel sistémico, sino a nivel oftalmológico, son muchos. Inclusive esta es otra de las cosas que también estamos, bueno, que ya en esta nueva edición de este sistema, estamos trabajando en que no nada más se diagnostique la retinopatía diabética, ¿no? Porque nuestro objetivo era el diagnóstico de la retinopatía por la prevalencia, por todo esto, ¿no? Pero hay muchos pacientes, por ejemplo, que encontrábamos con datos de glaucoma en el nervio óptico, ciertos datos que nosotros detectamos y que pues no eran derivados porque el algoritmo no estaba entrenado para detectar ese otro tipo de alteraciones. Y aunque el paciente, por ejemplo, dentro de la sintomatología decía que tuviera diplopia, por ejemplo, o que tuviera visión borrosa de un solo ojo, pues encontramos que había esa discrepancia, que en la historia clínica o en los datos de base que nosotros con el que llenábamos parte de la información de ese paciente, pues el paciente refería visión borrosa o refería diplopia o cualquier síntoma oftalmológico que tuviera y que entonces no había una no, la inteligencia me arrojaba que pues no tenía ninguna alteración de retinopatía diabética. Pues sí, no tenía retinopatía diabética porque lo que tenía era glaucoma. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues no se hace la detección, no se hace esa diferenciación y entonces nos damos cuenta que pues también es un error del sistema, aunque no es un falso negativo ni un falso positivo porque no está dentro del objetivo de detección, pues es una patología o una alteración que sí está teniendo el paciente y que se debe de detectar. Lo integramos, obviamente, desde las primeras fases, el hacer estos diagnósticos diferenciales para que fuera mayor la precisión. Sí mejoró, pero todavía nos hace falta mucho porque hay muchas otras alteraciones u otras enfermedades que pueden estar ahí en el nervio óptico o en el ojo o en la imagen que nosotros estamos analizando, pero que no necesariamente son compatibles, digamos, con el síntoma que el paciente presenta. Y esto ocurre mucho en oftalmología porque la mayor parte de los síntomas oftalmológicos pues va a ser visión borrosa, pero visión borrosa te lo puede generar pues más de una centena de enfermedades que te puedan ocasionar visión borrosa, inclusive más de una centena solo en el ojo y más de un millar a nivel sistémico de enfermedades que pueden ocasionar visión borrosa, porque también tenemos enfermedades, por ejemplo, algún traumatismo a nivel cranoencefálico, alguna lesión a nivel neurológica que nos puede estar ocasionando esta visión borrosa y sin embargo la imagen del ojo pues va a ser completamente normal, pero nosotros tenemos que detectar también a esos pacientes pues para saber por qué el paciente me está refiriendo visión borrosa, para entrenar al algoritmo que sepa que cuando dentro de los síntomas que está teniendo el paciente diga visión borrosa, dolor del ojo, diplopia,
cualquier otra sintomatología, pues que busquemos dar una solución y esos pacientes, si bien no van a ser referidos al oftalmólogo de tercer nivel, pero que sí sean referidos con un médico general, con un médico de primer nivel que sí pueda evaluar el por qué está presentando esa visión borrosa. Ese fue otro de los aspectos técnicos complejos, que también trabajamos en el modelo de aprendizaje y de mejora de este sistema, definitivamente. Es muy buena esa tu análisis. Es muy complejo, digo, a nivel de... ¿Eres científico de datos, Marcos? Yo soy médico y tengo maestría en IA y pues también me dedico a estándares internacionales de terminologías médicas, entonces sí, por eso sé Sí, la problemática que se topa uno ahí. sí, es que ahí, como te podrás dar cuenta, pues es bastante complejo poder entrenar a ese algoritmo con todas esas capas o niveles de información, ¿sí? Porque tenemos que irlo haciendo de capa por capa y hacer pues esta red de intersección de la información para que realmente nos arroje la información que nosotros estamos buscando, pero sin que se desvíe también de nuestro objetivo primordial, ¿verdad? Así es, doctora, sí, sí, sí es una problemática interesante, pero gracias por Sí, su retroalimentación. sí, sería bueno, digo, es que realmente esa parte, y aquí, bueno, aquí les voy a poner un poquito, es un poquito mucho más compleja y mucho más técnica, no, no ahondé mucho en eso, pero yo creo que sí valdría la pena que podamos platicar en una segunda plática, si nos lo permiten los organizadores, eh, cómo se debe de hacer ese tipo de implementaciones, porque es una pregunta bastante válida, es una pregunta clínica real a la cual nos vamos a enfrentar, o sea, se los platico tal cual nosotros lo vivimos, este problema que es fundamental porque pues estamos enfocados en detectar retina, ¿no? Retinopatía diabética específicamente. Pero ¿qué si el paciente tiene glaucoma? ¿Qué si el paciente tiene retinopatía hipertensiva? ¿Qué si el paciente tiene degeneración macular? ¿Qué si tiene cualquier otra alteración, que dentro de la imagen deberíamos de estarla detectando? Esa es una. Pero aparte, ¿qué si tiene otra sintomatología, otras alteraciones que me están haciendo una red flag de que algo debemos de evaluar en este paciente y no podemos nada más dejarlo ir así? Cuando me está diciendo, oye, tiene diplopia, bueno, pues la diplopia no es poca cosa, hay que analizarla e investigarla. Y aunque no venga originalmente del ojo, porque puede haber una diplopia que se genere por alguna otra alteración a nivel de todo el sistema visual, pues debemos de estudiarla y no puedo decirle al paciente que me dijo, tengo diplopia, dejarlo ir nada más así porque sí, ¿no? Pero técnicamente sí es un proceso de mejora del sistema, pues mucho más complejo que solamente el etiquetado inicial, de nuestro dataset clínico inicial que generamos. Entonces, es por eso que esos sistemas de mejora tienen que estar estructurados desde el principio para que todas esas variables puedan ser analizadas e interpretadas y determinar cuáles sí tienen impacto clínico y cuáles no en el uso de nuestra tecnología. Ujú. Perfecto. Doctora, en el chat Exacto. tiene un mensaje de Alejandro Luna que dice, ¿actualmente tienen implementado este sistema de entrada de datos de imagen y texto? Actualmente tenemos implementado el sistema de datos de qué, perdón? De imagen y texto, que se está implementado Sí, este sistema. sí, sí, Sí. sí. Sí, inicialmente el piloto del que les estoy platicando solo inició como solamente la imagen. Lo que queríamos demostrar era que se puede generar un algoritmo que esté con la pura imagen, sin intervención humana, que la tomara una persona en una clínica de primer nivel que no necesariamente tuviera que ser médico, se pudiera mandar esa imagen y esa imagen poder ser validada por un oftalmólogo y detectar si había o no había retinopatía diabética. Pero dentro de ese mismo sistema de aprendizaje nos damos cuenta que para mejorar el propio algoritmo, convenía integrar texto e información de otro tipo, en este caso el historial clínico de los pacientes,
en el cual incluso la cuestión de sintomatología o información clínica pues puede ayudarnos o puede contribuir en la mejora del etiquetado de nuestras imágenes. Entonces sí, actualmente ya tenemos integrados pues ambos sistemas. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bien. ¿Todo bien? No, todo bien. ¿Sí? Ok, entonces, a final de cuentas, pues lo importante aquí es que debemos de estar conscientes que este diseño de nuestros sistemas deben de iniciar por el principio, desde nuestro paciente. Como con el enfoque, debemos de analizar qué es lo que sí funciona en el enfoque tradicional de la atención de este paciente o en la solución tradicional que normalmente utilizamos y poco a poco ir analizando cómo nuestra solución verdaderamente va a solucionar, valga la redundancia, el problema real. Y debemos de entender que a nivel clínico y a nivel estructural, el problema no es uno solo. Desafortunadamente, es una serie de problemáticas que se van, como los eslabones, a lo mejor o más bien como en el reloj, el engranaje de un reloj, pues esos engranes debemos de analizarlos milimétricamente y hacer ese análisis punto por punto, porque a veces no es nada más el sistema de nuestra estructura, de nuestra tecnología que queramos desarrollar, sino el problema o el cuello de botella o la problemática se puede generar desde un punto mucho más básico que si no resolvemos, la tecnología lo único que va a hacer es amplificar este problema, como ocurrió con el hecho de que los pacientes no acuden a su valoración pese a que se les dijo que ya tienen una alteración. Entonces, estamos amplificando con la tecnología, pues vamos a llegar a más pacientes, a detectar a más pacientes, para darnos cuenta que muchos más pacientes no están yendo a su servicio de tercer nivel. Entonces, toda esa información que vamos capturando, que vamos entendiendo en el proceso, pues sería lo ideal analizarla desde el principio, antes de que ocurra, poder tener esa imagen amplia y no de túnel, es que esta solución es lo que va a resolver todo nuestro problema. No. Nuestro trabajo como líderes de proyecto, como partícipes en este tipo de proyectos que tienen muchas facetas, es intentar ampliar nuestra forma de entender el problema y enfocarnos en verdaderamente entenderlo y empatizar con el sistema que está generando ese problema para que realmente desde raíz podamos darle una solución. Es importante que estemos haciendo ese análisis. En este caso, pues nosotros lo hicimos así, un flujo invertido, donde regresamos al principio de los tiempos para que podamos entender si los resultados clínicos que estamos teniendo están mejorando lo que queríamos mejorar, si la decisión que estamos mejorando está dando el resultado que queremos dar, si ese flujo que estamos creando realmente están dando mejores respuestas o mejores soluciones a nuestro cliente final, y pues que toda esta arquitectura que estamos creando tenga una razón de ser y tenga un impacto que realmente trascienda y que realmente genere esa solución a la que queremos llegar. Entonces, pues es importante que entendamos y que trabajemos. Por eso es que yo trabajo mucho con estos equipos donde intentamos traducir el aspecto clínico, cómo ocurre ese sistema clínico, cómo ocurre ese journey de nuestro paciente, para que lo podamos integrar a una realidad en los diferentes servicios de salud, porque ni es lo mismo, como ya les dije, hacerlo en una comunidad en zona metropolitana, hacerlo en una comunidad rural, hacerlo, por ejemplo, en el sistema de salud Jalisco, que es donde se implementó este sistema, a cuando ahora, por ejemplo, que se está haciendo la implementación en el IMSS, que tiene otro sistema de estructura interna. Todos estos factores deben de ser evaluados. Por ejemplo, les platico un pequeño dato, ¿no?
desde el personal que trabaja ahí, había muchas dudas de si al momento de integrar estos sistemas íbamos a quitarle el trabajo a otros profesionales de la salud, en este caso a los oftalmólogos. Y es algo que tienes que considerar, es algo que tienes que tener en tu mente al momento de crear este sistema, de darles esa seguridad técnica, práctica y clínica al mundo real, a quienes trabajan en el mundo real. Porque a todo eso se van a enfrentar a toda esta desinformación, mala información y temas también que son válidos. Es válido que yo pregunte, oye, si hago esto, ¿significa que ya ahora ya no me van a necesitar como oftalmólogo de aquí en adelante? Pues no, o al contrario, ¿no? Desde nuestra perspectiva es al contrario, pero ¿cómo le das tú esa seguridad a cada uno de los actores, a cada uno de los partícipes en tu protocolo, en tu estudio, en tu piloto, de que la tecnología viene a ayudar a mejorar este sistema y no a generar más trabajo, por ejemplo, porque desde el principio también muchos era de cuánto me va a llevar y ahora hay que hacerle hasta este otro estudio al paciente, ¿no? Entonces, es importante que todo eso lo tomemos en cuenta, siempre basado, centrado en nuestro paciente, pero entender que nuestro cliente final también son esos médicos, también son ese personal de salud que va a implementar ese sistema, también son las arquitecturas estructurales que ya existen de cómo funciona el sistema, porque no es que podamos llegar y quitamos todo y ahora lo vamos a hacer de esta manera. No, el sistema se tiene que integrar y tiene que ir generando, demostrando que sí está generando esa mejora para que realmente se genere esa aceptación y haya esa retroalimentación constante para pues que realmente lleguemos a nuestro objetivo final, que es generar un verdadero impacto a nivel poblacional en la mejora de la salud de los mexicanos. Déjenme prender poquito la luz porque ya vi que Claro, gracias. estamos ya muy oscuras, perdón. Muy bien, pues ya nada más para terminar, pues la telemedicina es importante que la inteligencia artificial y herramientas como la telemedicina y otras herramientas, nuestro enfoque principal es que el conocimiento debe de ir mejorando basado o centrado pues en este objetivo. Es importante que toda nuestra estructura vaya encaminada hacia este objetivo principal y, pues que nuestras ideas, todas las ideas que tengamos acerca de cómo generar esas mejoras, pues estén desde el principio instaladas en nuestro sistema, desde el principio estén dentro de la arquitectura o del diseño que nosotros estemos desarrollando, porque... Por ejemplo, en este caso, la información sensible que estamos manejando, el hecho de que son pacientes que sí estamos manejando datos biométricos, la retina inclusive, pues es una parte de nuestro cuerpo que tiene muchos más datos sensibles que una huella digital. Con eso se los pongo todo. Entonces, definitivamente todos estos factores debemos de tenerlos en el radar desde el principio que creamos nuestra solución y debemos de irlo integrando y de ir haciendo nuestro análisis sobre cuáles herramientas vamos a implementar y no estarnos preocupando por botones que vamos a agregar a nuestra aplicación, sino por soluciones que verdaderamente respalden el objetivo al que queremos llegar, invito a que busquen generar o diseñar sus soluciones que sean realmente responsables con la sociedad, que realmente le demos esa seguridad a nuestros pacientes de que esa información se va a resguardar con las medidas de ciberseguridad, con las medidas de protección y seguridad de los datos que estén en este momento en nuestra sociedad y que espero que poco a poco vayan mejorando, que poco a poco todas estas herramientas vayamos generando nuevas formas de poder resguardar toda esa información y poderle dar esa seguridad tanto a nuestros pacientes, tanto a las personas que van a utilizar nuestra tecnología, que realmente haya esa trazabilidad de todas las decisiones que nosotros estamos tomando, porque esto nos va a permitir ir mejorando en qué punto fallamos, en qué punto debemos de regresar al principio, en qué punto
debemos de reestructurar lo que pensamos que podía funcionar y siempre basado en los seres humanos, no en la tecnología. Las tecnologías van a ir mejorando, van a ir creciendo, van a ir avanzando, pero nosotros debemos de priorizar siempre el basarnos en que el ser humano sea a quien realmente le generemos esa solución y que realmente generemos ese impacto. Entonces, pues nada más decirles que esto es algo de un aprendizaje continuo, que tenemos que seguir aprendiendo constantemente, que debemos de compartir toda esta información y todo esto que nosotros estamos aprendiendo, porque eso nos permite que nuevos modelos tengan mejores bases y se puedan crear con las mejores estructuras. En nuestro caso, nosotros también hicimos ahí, este trabajo fue con FAIRLAC, no sé si ubiquen a esta asociación que también los invita a hacer que sus estructuras o sus diseños de sus soluciones se establezcan desde un principio con modelos que sean válidos y que sean responsables con la sociedad y con los seres humanos. Ahí vienen, si se meten a la página, les comparto por ahí con la doctora, la página donde se pueden integrar. Hay cursos donde se explica cómo deben de integrar esas soluciones y de qué manera se deben de integrar toda esta información a sus sistemas que quieran desarrollar para que sean y que cumplan con estas normativas internacionales y que realmente podamos tener ese impacto a nivel social. Entonces, a fin de cuentas, si tuviéramos que empezar de nuevo, ¿qué haríamos? Pues iniciaríamos con el problema real, entenderlo antes de empezar a desarrollar una solución, desarrollar unos datos antes que el algoritmo, perfeccionar la etiqueta clínica, porque sí es una parte frágil del sistema, el etiquetado, pero pensando en que no nada más va a ser el etiquetado de una sola patología, por ejemplo, sino ir un poco más allá. Definir el costo clínico del error, los falsos positivos, negativos que vamos a tener, porque vamos a tener que tomar decisiones basados en eso, en esos datos y diseñar nuestras soluciones con los clínicos, no para los clínicos. Tenemos que estar a la par unos con otros, los científicos de datos, con los ingenieros, con los clínicos, con las personas que están ahí, escucharles, tomar nota, hacer todo el proceso para realmente entender el problema real y por tanto poder emitir una solución. Y pues siempre estar bajo las regulaciones y normativas que actualmente se establezcan, porque es importante para que podamos seguir desarrollando toda esta tecnología y lo de siempre, debemos de medir y medir y medir, porque lo que no se mide no se mejora. Así que, pues, nada más. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Creo que ha sido una presentación muy, muy interesante. Y bueno, si le parece bien, antes de concluir, me gustaría pasar algunos avisos finales. Vamos a cambiar ahora a presentar nosotros, si le parece bien. Sí, claro. Dame un momento. Ya en mi presentación, perdón. Perfecto. Entonces, eh, bueno, primero que nada quisiéramos invitarlos al diplomado del Health Data Science Program en AI que tenemos disponible. Se encuentra en pueden hacer conocer más información en este QR o en el link que aparece en pantalla. Es un diplomado que tenemos ya desde hace algunos años y es avalado por la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey, en el cual ustedes pueden conocer el cómo hacer el uso, el manejo de los datos en general, de la base de datos, y de ahí entonces luego aplicarlos a proyectos como el que vemos el día de hoy. Claro que es un camino largo y que comienza con programas como este y luego hay muchísimo trabajo que hacer detrás de cada uno de los proyectos. Asimismo, también tenemos algunos cursos como el de bioestadísticas, matemáticas esenciales para ciencia de datos e IA, ciberseguridad esencial y series de tiempo y forecasting. Próximamente tendremos otros cursos que pueden también conocer aquí. Y bueno, invitarlos a nuestros próximos eventos que tendremos también en el mes de agosto. El primero es el que hacemos junto con el Centro Mexicano Pro Bono y también Hacking Health y Health IDS, el de capacitación para emprendedores en el sector salud, de temas legales, en este caso sería ética, impacto social
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la primera parte, que veremos con la abogada, la licenciada Erika García de CHOP, que nos estará acompañando. Un tema muy interesante que abarca varios puntos que son muy importantes cuando estamos emprendiendo en el sector salud. Y posteriormente, bueno, este va a ser virtual, sin embargo, tendremos simultáneamente, aquí nos pueden acompañar en el Hub de Innovación y Emprendimiento del TEC. eh, y también el Meetup de agosto, Innovación con Propósito, con la participación del ingeniero Alan Ventura Hernández Talavera, quien es CEO y fundador de BioGrip. Este será presencial en el Hub, y buscaremos tener simultáneamente el streaming para que ustedes lo puedan ver si nos acompañan de algún otro lugar. Asimismo, les queremos hacer una primicia. Estamos lanzando la convocatoria para el Comedy Health Night, que es la cuarta edición que hacemos a través de Health IDS y de Hacking Health Monterrey, y en esta ocasión como parte de la Monterrey Tech Week, que estará llevándose a cabo el 1 de octubre de este año. Pero bueno, la convocatoria para los ponentes está abierta a partir del día de hoy hasta el 31 de agosto. Estaremos recibiendo estas convocatorias para que, perdón, estas solicitudes para ver quiénes tienen esos mejores perfiles para ser nuestros estandoperos de esta edición. Luego tendremos también abierta la convocatoria del Pi Day México, que se va a llevar a cabo en 4 ciudades, entre el 3 y el 24 de octubre. Para quienes deseen participar como speakers o comunidades, está abierta la convocatoria. Y también para la Monterrey Tech Week, que se va a llevar a cabo del 28 de septiembre al 3 de octubre, está abierta la convocatoria para ponentes, patrocinadores, venues y voluntarios. Por si desean participar, aquí está la página para que ustedes se registren. Ojalá puedan participar en los eventos, siempre son muy interesantes para poder crecer. Invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales para que conozcan de los próximos eventos y actividades que vamos a tener. Y pues sin más, agradecerles por estar el día de hoy. También, doctora, muchísimas gracias por su ponencia, creo que ha sido súper interesante. Y si desean contactarla, el día de mañana vamos a estarles enviando tanto la grabación como los datos de la doctora para que puedan conocer. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Saludos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bonito día para todos. Ahí estamos a sus órdenes. Hasta luego.